Y en esta ocasión les voy a hablar de una palabra. Su base está en Jonás 1 del 1 al 3. Y le voy a leer la Reina Valera, que dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aleluya, gloria al Señor. Y todos conocemos la historia de Jonás, o más o menos la conocemos. Y el que no la conoce, pues Jonás desobedeció al Señor y le fue mal desobedeciendo al Señor, pero recapacitó y volvió a la senda, volvió a hacer lo que el Señor tenía planificado con él, aleluya, y vio que es bueno, aleluya, hacer lo que Dios quiere. Por eso es que esta palabra la voy a basar en la parte de la obediencia, de que tenemos que ser obedientes, tenemos que ser eficientes en las cosas que el Señor nos pide, aleluya. Y dentro de esas cosas que Dios nos pide y que debemos ser obedientes, Dios ha venido trayendo palabras, y usted va en cada vez que viene a una reunión anotando lo que el Señor en su mente o donde usted quiera, lo que el Señor va hablando, y todo es consecuente, aleluya. Y hace poco estaba viendo que mi hermano Ricardo estaba hablando sobre no temer, y hay cosas que vienen a consecuencia de. Normalmente cuando usted obedece, no tiene que tener temor alguno. Cuando usted hace lo que el Señor le envió a hacer, el Señor le va a poner para que usted no tema. Hay mucha gente que me ve haciendo ciertas cosas. Por decir un ejemplo, allá en la iglesia, en el templo en Villarrica, hay una escalera muy grande, el templo es alto. Y la escalera es doble, y en el medio sale otra más arriba todavía. Y llega como a un segundo piso por esa escalera. Y de las personas que más la usan, pues yo soy uno. Y me trepo por la escalera, y yo hago hasta allá arriba. Y los hermanos dicen: este era bombero, que se trepa por esa escalera. Pero usted sabe qué, no es que yo sea bravo, es que yo sé que esa escalera fue diseñada para eso. Y esa escalera no es una escalera que estaba abandonada, es una escalera que se compró para eso, que está diseñada para eso, que es buena. Así que yo no tengo que tener temor, porque esa escalera fue diseñada para eso. Yo tengo que ser obediente y continuar a la labor que se me puso para que yo hiciera. Y yo lo puedo hacer en obediencia porque sé que tengo el respaldo de que esa escalera funciona bien. Y así mismo es con el Señor. Cuando el Señor nos manda, como a Jonás, aunque parezca difícil, aunque parezca que no deberíamos hacerlo, usted vaya en obediencia, porque usted va a recibir la recompensa como Jonás, que luego más adelante hizo lo que el Señor le envió, y el resultado fue bueno para Nínive. Bueno, porque Jonás obedeció la palabra del Señor, aleluya. Porque cuando obedecemos y creemos en nuestro corazón, aleluya, que la voluntad del Señor es buena, que el Señor tiene un propósito que no vemos, pues tenemos el beneficio, como dice en Juan 11:40, que Jesús le ha dicho: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Así que tenemos que actuar en obediencia y obedecer la palabra del Señor, porque vamos a ver la gloria de Dios, aleluya. En muchas ocasiones, en mi trabajo, el dueño de la empresa es un poco loco.
y se le ocurren unas ideas innovadoras. Y uno dice, este está loco. Pero le puedo decir a las personas que ese loco me ha demostrado a mí que tiene razón. Él nos dice, nos da una instrucción y nos dice, tú ve y ofrece esto y esto tiene que ser así. Y el primero que va al cliente y le digo, mira, las instrucciones que me dieron fueron estas. Yo también pienso como tú que esto no va a funcionar. Pero como el jefe dice, vamos a hacerlo. Y cuando no funciona le decimos, te lo dijimos que no iba a funcionar. Pero ¿sabe qué? El 99% de las veces nosotros nos equivocamos y él tiene razón. Así es que es de esas cosas que el Señor me ha permitido estar en lugares y aprender. A ver que cuando el jefe, el Señor nos envía, nosotros decimos, esto es una cosa de loco. Pero el Señor tiene un propósito y el Señor sabe por qué te envía. Y solamente tenemos que obedecerle y no temerle al Señor. Tenemos que dar ese paso en fe. Porque el Señor tiene propósito. El Señor va a hacer lo que Él quiera. Tenemos que nosotros actuar como cuando el Señor le dice en Juan 1:43, el día siguiente quiso ir Jesús a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe siguió al Señor. Casi todos, cuando Dios le decía, sígueme, dejaban todo. En Lucas 5, 27 y 28 dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y ahí está la palabra, y a veces suena un poco difícil, pero debemos ser como Leví. El Señor dijo, sígueme, y él no preguntó. Ahí no dice que él hizo un estudio, que pidió confirmación. Él se levantó y lo siguió. Él se levantó y obedeció. Que si usted es más o menos como yo, Dios tiene que moldearlo, porque a mí Dios tuvo que moldearme, porque la obediencia era algo que no se me daba muy fácil. Pero los beneficios de ser obediente, les puedo decir por experiencia propia, que traen un gran regocijo. Los beneficios de hacer lo que Dios quiere que usted haga. Ayer Rode me decía, no estás emocionado con esto, cuando estábamos allá en Santa Mónica inaugurando esa nueva casa del Señor. Y yo le decía, he tragado gordo mucho para no llorar, porque estaba muy emocionado, porque hacer la voluntad de Dios, obedecer al Señor, quita todo el temor. Y usted va caminando y usted dice, el Señor envió, el Señor mandó, vamos a hacerlo. Así que si usted quiere recibir ese beneficio, usted tiene que ser obediente al Señor, aleluya. Y no pongamos pero, y no hagamos otras cosas que tampoco, que muchas veces es otra de las cosas que nos pasa, que el Señor nos da una instrucción y nosotros vamos por otro camino. Muchas veces, siempre me gusta un ejemplo que me trajeron en alguna ocasión, y es que hay una concesionaria de autos y está la secretaria de la concesionaria, están los vendedores. ¿Y qué sucede? Que la secretaria es mejor vendedora que los vendedores. La secretaria llega a la gente y los atiende y termina la secretaria vendiéndole el auto. Pero en un tiempo, cuando van a evaluarla, le dicen, tienes que mejorar esto, esto y esto, o tenemos que prescindir de tu servicio. Bien, pero si yo vendo más que los vendedores. Sí, pero los vendedores son ellos, tú eres secretaria y tú tienes un desorden en tu área. Y estás haciendo muy bien el trabajo de otro. Pero yo te envié a ti a hacer esto y tú no estás siendo obediente. ¿Y sabes qué? No me funciona. Y así muchas veces tenemos que ser con el Señor. Tenemos que ser obedientes
a lo que el Señor tiene, a lo que el Señor quiere con nosotros. ¿Por qué? Porque podemos estar tranquilos, podemos estar sin temor ninguno, porque estamos haciendo lo que Dios quiere. Así que tropiezos, inconvenientes, estamos haciendo la obra del Señor y Él es quien se va a encargar. Y Él es que cuando veamos que se pone difícil la situación, como yo soy obediente, yo no voy a tener temor porque el Señor es el que va a salir y va a decir y va a sacar la cara por mí. Porque yo estoy haciendo lo que Él me envió, aleluya. Así que dice la palabra que por causa del Señor, en 1 de Pedro 2, 13 y 14, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por los enviados para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Tenemos que someternos al Señor y tenemos que someternos a las autoridades también. ¿Por qué? Porque la gente está viendo en nosotros ese testimonio de ser obedientes, aleluya. Y aquí dice a las autoridades y a las terrenales que es importante, pero también de esa misma manera tenemos que someternos a las autoridades, que son nuestros pastores, nuestros líderes, y ser obedientes para poder caminar dentro del propósito de Dios y poder hacer lo que el Señor quiere que hagamos, poder tener el testimonio, poder hacer las cosas de una manera eficiente, aleluya. Yo vivo en un segundo piso y tengo dos formas de botar la basura de mi casa. Puedo bajar las escaleras, darle la vuelta al edificio y ir hasta donde está el tacho de la basura, porque allá no se guarda, allá todo el tiempo tiene un área donde se tira y donde la recogen. O yo puedo desde el segundo piso tirar la basura. Si yo voy y me paro y miro y calculo, cuando la tire va a caer afuera. Así es que yo voy en plena confianza, como tenemos que hacer cuando el Señor nos envía a hacer algo. Yo voy, agarro mi bolsita de basura, ¡pap! Y siempre cae adentro. Si me paro y mido, no va a caer. Así es que cuando el Señor nos envía, nosotros tenemos que actuar de esa manera. El Señor me envió, llegué y lo hice y ya, porque el Señor me envió, porque no tengo que tener temor si el Señor me envió. Así es que actuemos en obediencia a las cosas que el Señor nos pone. Actuemos en obediencia para ser eficientes, para tener el beneficio de ver la gloria de Dios, para tener el beneficio de poder gozarnos, aleluya, de las cosas que el Señor tiene para nosotros, aleluya. Dice Eclesiastés 10:10, si se embotare el hierro y su filo no fuera morado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Y todo el que ha trabajado en construcción, ha trabajado en agricultura, es más, esos son los ejemplos que yo sé. Pero el que trabaja tal vez en computadora sabe que no es lo mismo trabajar con la IBM Commodore, que cuando yo estaba en la escuela y yo miraba todos esos números, esa pantalla, y decía, ¿qué rayo es esto? Es más, lo miro ahora y no sé lo que es. Pero una computadora moderna te facilita la vida, te facilita el trabajo. Si aprendes a usarla, si te sometes, si eres obediente, todas las cosas van a fluir fácilmente. El que no se somete, pues pasa el trabajo doble o triple del que se somete. Así que aquí dice que si se embotara el hacha y no fuera afilada, hay que pasar trabajo. Si vamos a ir a construir sin herramientas, la diferencia es del cielo a la tierra. Estuve casi un día en romper una línea en una pared. Y yo creo que en una hora
con una herramienta hice lo mismo. En 2 horas había hecho 3 veces más de lo que hice por tener una herramienta. Una herramienta que es. Así que si nos sometemos a la voluntad del Señor, si somos obedientes y nos mantenemos, no vamos a tener que pasar trabajo de más. No hay que temer, aleluya. No hay que temer porque el Señor tiene un plan que a veces no lo entendemos, pero no tenemos que entenderlo. Tenemos que pensar que si fue diseñado, que si fue hecho, no es lo que yo vea, es lo que ve el Señor, es la instrucción que me dieron, es seguro. Obedezcamos para ver la gloria de Dios. Porque cuando obedezcamos y nos sometamos, vamos a ver la gloria de Dios, aleluya. Así que, para terminar, Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Así que nosotros le servimos a un Dios que es todopoderoso, que cuando Él dice, hace, que cuando Él da instrucciones se ejecuta, Él ejecuta. Así que seamos obedientes. En esta mañana la palabra que el Señor me daba para ustedes era que seamos obedientes, que nos sometamos al Señor para andar sin temor, para no temer, porque estamos haciendo lo que el que es todopoderoso nos dijo que hiciéramos. Así es que sometámonos al Señor, obedezcamos al Señor, obedezcamos las autoridades y las autoridades eclesiásticas y sometámonos al plan del Señor, porque vamos a ver grandes cosas. Porque como decíamos ayer, estábamos muy contentos, muy emocionados, pero el Señor tiene muchos más planes que eso. No se quede en Santa Mónica. Hay mucho más trabajo y mucho más trabajo este año. Y tal vez ahora salió una iglesia nueva en Santa Mónica, pero como decía mi pastor, las iglesias paren iglesias. Así es que probablemente unos trabajamos en Santa Mónica, pero de este lugar puede salir una nueva obra en algún lugar en el este. De la iglesia de Unión puede salir una obra lejos para allá, para Artigas. De la iglesia de Solimar puede salir una obra que está en Rivera. Así es que sometámonos al Señor y seamos obedientes y vamos a ver la gloria de Dios. Y nos vamos a deleitar cuando estemos en los lugares viendo, pensando que eso jamás pasó por nuestra mente que iba a suceder. Que nosotros jamás pensábamos que íbamos a ser testigos de ver una obra creciendo desde cero nueva. Que el que ya vio una obra creciendo desde cero nueva no pensó que esa obra iba a madurar y que iba a abrir otra y otra y que el Señor iba a hacer algo tan hermoso porque usted obedeció. Porque esas cosas suceden cuando obedecemos a lo que Dios nos quiere que nosotros hagamos. Porque Dios va a proveer y Dios nos va a seguir sorprendiendo. Y uno a veces dice, ya yo he visto tanto que el Señor todavía tiene más para sorprendernos. Para que continuamente nosotros digamos, esta no la esperaba. Esto no lo imaginé, aleluya. Porque esas son las cosas que hace nuestro Dios que no las podemos imaginar. Porque Dios es todopoderoso. Así es que seamos obedientes y veamos la gloria de Dios. Seamos obedientes y vivamos siendo testigos de las grandezas que Dios tenía para nosotros, para su gloria, para la gloria del Señor, aleluya. Así que con esto los dejo. Ha sido un placer nuevamente estar en Uruguay. Ha sido un placer para mí ser obediente al Señor. Ha sido un placer para mí, como dije en uno de los primeros mensajes, el año como que no empezó muy bien en las cosas del trabajo. Pero usted sabe qué, no hay que temer. Si Dios dijo, Dios va a hacer. Si nosotros decimos que dependemos del Señor, ahora más vamos a depender del Señor. Y cuando el Señor diga, obedecemos. Obedecemos, Él se va a encargar de lo demás. Si Él dijo,
vamos a hacer, porque Dios se va a glorificar y nosotros vamos a ver la gloria de Dios cuando obedezcamos. Dios les bendiga.